Los viajes de Tintín. Egipto e India. Los cigarros del faraón. En 1934, cuando se publicó la primera edición de Los cigarros del faraón, Hergé tenía 27 años. El álbum marcó un momento crucial en la carrera del joven ilustrador. A partir de entonces, las historias de Tintín respondieron a los criterios de una intriga policíaca llena de misterio y fantasía. 20 años más tarde, en 1955, Hergé pensó que su versión en blanco y negro era demasiado primitiva y decidió redibujarla completamente. Hoy en día estamos familiarizados con la versión en color, pero la edición en blanco y negro de Los cigarros del faraón ya confirmaba las nuevas intenciones novelescas de Hergé. Ya no enviaba a Tintín a la aventura, era la aventura la que iba a él. ¡Ya ha partido! ¡Sigan las aventuras de Tintín en Oriente! Tras la Unión Soviética, el Congo y América, Tintín y Milú se embarcan en un cuarto viaje para descubrir el continente asiático. Tintín le explica a su fiel compañero las diferentes etapas de su trayecto. El Canal de Suez, Adén, Bombay, Colombo, Singapur, Hong Kong y por fin Shanghái. A bordo del Epomeo, Tintín conoce a Filemón Ciclón. ¡Deténganlo, deténganlo! ¡Ese pergamino que vuela! ¡El papiro de kiosco! Es un egiptólogo lunático y bastante despistado. Lo que supuestamente era un valioso pergamino se pierde mar adentro, pero resulta no ser más que un prospecto de una agencia de viajes. El profesor Ciclón se dirige a Egipto con la firme intención de encontrar la tumba del faraón Kiosk y propone a Tintín que le acompañe. Yo, Filemón Ciclón, seré el primer egiptólogo que sacará a la luz este monumento. Al aceptar la invitación del profesor, Tintín ignora que alguien les estará vigilando de cerca. Ha conocido a un joven periodista de quien hay que desconfiar. Deben desaparecer en la primera escala. Víctima de una misteriosa denuncia, Tintín es arrestado por llevar cocaína en su camarote. Es la primera aparición de Hernández y Fernández en sus aventuras. Podríamos preguntarnos si Hergé creó a estos personajes secundarios solo para dar interlocutores a Tintín. Sabemos que Tintín pasó sus primeras aventuras sin hablar prácticamente con nadie, con la cabeza llena de prejuicios y con el único objetivo de cumplir su misión. Aquí, por el contrario, vemos a un Tintín que empieza a humanizarse y a interactuar con otras personas, a adaptarse al comportamiento de los personajes secundarios. Cabe preguntarse también si inconscientemente Hergé empezó a darse cuenta de que Tintín no llegaría muy lejos como personaje solitario. Bueno, tiene a su perro que le acompaña, pero así tampoco llegaría muy lejos. Y la riqueza de la obra de Hergé, si la consideramos como una obra total, es precisamente esa familia que le dio a Tintín. Hernández y Fernández son los primeros en aparecer, pero hay otros personajes que se van volviendo cada vez más importantes. El arresto de Tintín coincide con la llegada del paquebote a Port Said. La ciudad fue fundada en 1859 con la construcción del Canal de Suez. Gracias a este, los navíos europeos tenían la posibilidad de llegar a Asia sin tener que rodear África por el Cabo de Buena Esperanza. En los años 20 y 30, el canal adquirió una gran importancia geopolítica y Hergé, preocupado por relatar los acontecimientos que marcaron su época, hizo que su héroe tomara esta vía marítima. Aunque Hergé no viajaba para ilustrar sus álbumes, se inspiraba en las fotos que encontraba en revistas y en noticiarios cinematográficos. Et nous atteignons Port Saïd. Un grand compatriote nous accueille, Ferdinand de Lesseps, qui fit percer le canal de Suez.
Tintín, encerrado en la bodega, no tiene ninguna intención de rendirse. Aprovecha la presencia de unos pescadores para escapar por un ojo de buey. Así, al día siguiente podrá acudir a su cita con el profesor Ciclón. Mientras tanto, el periodista comienza a explorar por Said. En su deambular por las calles de la ciudad, Tintín no se libra de la vigilancia del misterioso conspirador. Sus pasos son observados muy de cerca. El sabio ya había desembarcado. Probablemente ya habrán salido para el Cairo. Hagan lo necesario según mi carta anterior. Tintín se encuentra con el profesor Ciclón cerca de El Cairo. Su búsqueda de la tumba del faraón Kiosk comienza a la sombra de tres grandes pirámides, la de Keops, la de Kefren y la de Micerino. La presencia del profesor y el reportero en el emplazamiento de Giza no es fruto de la casualidad. A principios de los años 30, Hergé descubre la egiptología. En aquella época los belgas disponían de la activa fundación Reine Elisabeth, cuyas publicaciones, ricamente ilustradas, llamaron la atención del joven creador de Tintín. Según el plano, no andamos muy lejos de la tumba. Las indicaciones del papiro resultan muy precisas. Filemón Ciclón está exultante. El nombre de Filemón Ciclón tiene ya asegurada la inmortalidad. Tintín, atraído por los ladridos de Milú, abandona a Filemón en su exploración. No muy lejos de la tumba, encuentra un cigarro tirado en medio de ninguna parte. La vitola llama su atención. Se trata de un cigarro flor fina, con el símbolo del faraón Kiosk. Cuando vuelve a la tumba, el reportero descubre que Filemón ha desaparecido. De repente, el símbolo de Kiosk gira, revelando una entrada a la tumba del faraón. Pero para Tintín las sorpresas no acaban ahí. El descubrimiento de unos sarcófagos con varios sabios desaparecidos le revela la maldición.
Todo aquel que profane la sepultura del faraón Quiosk morirá. Y el profesor Ciclón, Tintín y hasta Milú tienen ya asignado un sarcófago. Hace falta mucho más para impresionar al intrépido joven. Así que Tintín continúa su búsqueda del profesor Ciclón y está convencido de salir vivo de la tumba. De escapar, cueste lo que cueste, de la momificación y la maldición. Para este álbum, Hergé se inspiró en la famosa maldición de Tutankamón, emperador del antiguo Egipto. Su tumba fue descubierta en 1922 por Howard Carter, y algunos meses después, Lord Carnarvon, que financiaba su expedición, murió. Enseguida la prensa se hizo eco de varias muertes misteriosas que tuvieron lugar tras el descubrimiento de la tumba. Algunas de las personas que tuvieron algún contacto con la momia o que entraron en la cámara funeraria del faraón Tutankamón fallecieron enigmáticamente. Yo suelo entrar en muchas tumbas y, de momento, tengo buena salud. Pero quién sabe qué pasará mañana. En un rincón de la tumba, Tintín descubre una caja de cigarros, iguales al que ha visto en la entrada de la sepultura. Curiosa coincidencia. Puede que el secreto de Quiosk se esconda dentro de esos cigarros. Pero antes de poder abrir uno, siente una especie de mareo. Se nota la cabeza pesada. Un potente narcótico invade la estancia. Cae la noche sobre el Mar Rojo. Un barco se aleja tras liberarse de su cargamento. Tintín ha escapado de la momificación para despertar en un sarcófago. Consigue atrapar el féretro de Milú, pero la corriente se lleva el tercer ataúd, en cuyo interior Filemón Ciclón se aleja a la deriva. De repente los elementos se desencadenan y Tintín está a punto de ser engullido por una ola gigante. Tintín y Milú vuelven a encontrarse en la bodega de un barco. Le deben la vida a la inesperada presencia en la zona de un velero mercante. El capitán tiene las facciones de un personaje real, el aventurero Henri de Montfred. A Hergé le fascinaba la tumultuosa vida de este escritor aventurero, que a principios de los años 30 escribió Los secretos del Mar Rojo y La travesía del hachís. En estos relatos autobiográficos de gran éxito, Montfred cuenta sus aventuras como contrabandista y traficante de todo tipo de artículos: hachís, perlas, armas. Mediante este personaje, Hergé rinde homenaje al escritor contrabandista y al mensaje que dejó al mundo. No le tengáis miedo a la vida ni a la aventura. Confiad en el azar, en la suerte, en el destino. Partid a conquistar otros lugares, otras esperanzas. El resto vendrá solo. A bordo del velero, Tintín se dirige a tierra firme. Una vez en la costa,
el capitán desembarca a Tintín y a un blanco que vende de todo. Oigan, oigan. Salam aleikum. El señor Oliveira da Figueira los saluda. Vengan, vengan. El señor Oliveira da Figueira, vendedor ambulante. Los beduinos están encantados de acogerle. Gracias a su poder de persuasión, el portugués Oliveira consigue vender sus artículos occidentales. Pero un beduino tiene la mala idea de tragarse el jabón que acaba de comprar. Muy enfadado, el hombre del desierto amenaza a Oliveira da Figueira con un castigo de su amo, el jeque Patrash Pasha. Tintín es secuestrado. El jeque cree que el reportero ha intentado envenenar a sus nobles hombres del desierto. ¡Hijo de perro tiñoso! Los clanes beduinos son un conjunto de familias reunidas bajo la autoridad de un único dirigente, el jeque. Sus reglas dependen de una estructura social tribal. Los valores y tradiciones beduinas son diferentes a los de las gentes que habitan en otros lugares. Entre nuestros valores se encuentra la hospitalidad, la generosidad y la solidaridad. Los beduinos vivimos en el desierto y lo conocemos muy bien. Sabemos orientarnos mirando a las estrellas. Los dos valores más importantes son la unidad y la solidaridad. Mi hermano y yo contra mi primo, y mi primo y yo contra el extranjero. Tenemos una solidaridad muy fuerte y un verdadero sistema de justicia. El jefe de la tribu es un juez que acaba con los conflictos entre los miembros. Si soy víctima de una injusticia, me dirijo al jefe, que lleva a cabo la investigación y acaba con el asunto. A petición de Patrash Pasha, nuestro reportero revela su identidad. En mi país me llaman Tintín. ¿Tintín? ¿Será posible? El jeque no está soñando. Tiene ante él al héroe de las aventuras que lleva tantos años leyendo. Para demostrarle su buena fe, le enseña un ejemplar de Objetivo La Luna. A partir de ese momento, Pasha ayuda a Tintín. Como digo, nuestros dos valores más importantes son la unidad y la solidaridad. No podemos discutir las órdenes del jefe. Lo que él decide se aplica a todo el mundo. Y nada de eso ha cambiado hasta hoy. Es totalmente irracional y anacrónico que el jeque tenga en sus manos un libro de Tintín, que además Tintín no conoce, porque aún no había ido a la luna cuando estaba en el desierto frente a él. Es un golpe de efecto de Hergé, casi una genialidad que produce una sorpresa no solo en el lector, sino también en el propio héroe. Hergé, un cuentacuentos vocacional, era una persona que buscaba sorprenderse a sí misma. Imaginaba montones de situaciones, algunas bastante locas, que no seguían la dirección principal del volumen. Solo lo hacía para divertirse. Recuerdo que un día le pregunté si sentía el peso de la responsabilidad cuando imaginaba un gag, pero me dijo, en absoluto, estoy muy relajado cuando me invento las cosas porque lo único que quiero es que me diviertan a mí. Tengo la necesidad de ser original, de aportar algo nuevo, y si luego el lector lo disfruta, tanto mejor.
Halagado con los consejos recibidos de su primer admirador beduino, Tintín prosigue su ruta a través del desierto. Pero tras los primeros pasos, unos gritos llaman su atención. ¡A mí! ¡Piedad! ¡Socorro! ¡A mí! ¡Piedad! Los gritos demuestran la urgencia de la situación. Tintín vuela para ayudar a una joven europea, pero... ¡Cretino! ¡Triple idiota! Toda una escena que hay que volver a empezar por culpa suya. ¡Animal! El cine fue una verdadera fuente de inspiración visual para Hergé. Bélgica era el país europeo con mayor número de salas de cine por kilómetro cuadrado, y ello se percibe a través de toda la obra de Hergé. En Los cigarros del faraón, Tintín interrumpe el rodaje de una película imaginaria titulada Odio de Arabia, que recuerda a un gran éxito de los años 20, El Caid, protagonizada por Rodolfo Valentino, famoso actor del cine mudo. Alertado por los gritos del director, el productor Rastapopoulos se encuentra con Tintín, quien le confía sus peripecias con total despreocupación. Querido amigo, si parece el argumento de una película. Frente a la inmensidad del desierto, Tintín no sospecha que aún se cierne sobre él otra amenaza. Poco después de despedirse de su anfitrión, cae en una emboscada. Y de nuevo se encuentra solo y sin agua, en el desierto, a 45 grados. Tras una larga y extenuante caminata, Tintín vuelve a la civilización. Su calvario ha terminado. Pero Tintín ha llegado a una ciudad en guerra y se ve obligado a alistarse en el ejército con un nombre falso. Será el soldado Beber. Las condiciones son duras. Tintín no se libra del tradicional trabajo de limpieza. En el despacho del coronel, un pequeño trozo de papel llama su atención. Una vitola de un cigarro flor fina que le devuelve a su investigación de los cigarros del faraón. Pero la inesperada llegada del coronel le interrumpe. ¡A las armas! ¡Un espía! La sentencia es inmediata. Es condenado a muerte. La ejecución tiene lugar a la mañana siguiente. Es el fin del soldado Beber. Tintín es inhumado como prescribe la tradición islámica, bajo tierra y sin ataúd, en una tumba orientada a la Meca. El Islam también exige acompañar al difunto con oraciones funerarias, pero esa noche solo se escuchan los lamentos de Milú. Sin embargo, Tintín está lejos de reposar eternamente. Su ejecución ha sido un montaje, pero ¿a quién le debe la vida? A Hernández y Fernández. Si él hubiese sido ejecutado, ellos habrían incumplido la orden de detener a Tintín, el peligroso traficante de estupefacientes, y una orden es una orden. Más astuto que los detectives, el joven aventurero les da esquinazo una vez más.
Tras una persecución a la carrera, consigue in extremis tomar los mandos de un avión. Tintín y Milú emprenden un vuelo surrealista de más de 2000 kilómetros. Al quedarse sin combustible, realizan un aterrizaje de emergencia en la jungla de la India. Cómo consiguió llegar a los pies del Himalaya a bordo de una pequeña avioneta será siempre un misterio. Pero en aquella época las preocupaciones de Hergé eran más exóticas que racionales. Retomando la trama, hemos llegado a la India. Pero ¿de dónde veníamos? Veníamos de Egipto, atravesamos el Canal de Suez y después de toda una aventura en Egipto, llegamos a las costas de Arabia, pasando por el desierto de Arabia, del que Tintín acaba de escapar y volando hemos llegado a la India. Y sabemos que esta historia se alarga hasta llegar a China. Así pues, podríamos preguntarnos, ¿por qué Hergé hace que Tintín viaje tanto? ¿Por qué hace que sea reportero? Hay que decir que cuando Hergé empezó su vida profesional, trabajó como simple oficinista en un periódico. Veía a muchos reporteros partir al extranjero y así nació en él una especie de vocación. Por eso utilizaba a Tintín para viajar y cumplir ese sueño suyo de ser un gran reportero. Evidentemente, Tintín no lo es, pero se mueve mucho y vive muchas aventuras. Por lo tanto, en ese sentido, Tintín es el alter ego de Hergé. En la jungla, Tintín se encuentra con los elefantes. Uno de ellos está enfermo, y Tintín consigue curarlo, ganándose así el reconocimiento de toda la manada. En pocos días aprende a comunicarse con los elefantes. En realidad, Tintín no habría podido hablarles con su trompeta. Lleva tiempo hacerles entender el sonido de la trompeta. No le hubieran obedecido. Adiestrar a un elefante es un trabajo largo y difícil. Para que se sienten, hay que gritarles desde arriba. Y si no se sientan, les metemos una varilla por la oreja. El elefante se inclina, entiende que debe sentarse y se sienta. Después, le felicitamos acariciándole. Así es como se adiestra a un elefante. Si hay algún abrevadero, le llevamos. Y allí, de la misma manera, hacemos que se siente gritándole. Para que se acueste le decimos Teri. Le enseñamos el significado de Teri y entiende que cuando escucha esa palabra, tiene que acostarse. Si lo hace bien, le damos agua y le bañamos. Tintín y Milú exploran los alrededores. En una fracción de segundo, todo se acelera. La jungla revela un nuevo indicio que reactiva su búsqueda. ¿Cómo ha aparecido el signo del faraón Quiosk en estos árboles? La niña que a la mar... Esa voz es la voz de Filemón Ciclón. La última vez que Tintín la oyó fue en alta mar, amortiguada por la tapa de un ataúd. Hola, mi querido Sesostris. Parece que el pobre hombre ha perdido la razón. Hay que salir de la jungla lo antes posible. Tintín llama a un elefante para que les lleve a la civilización. Encuentran una casa colonial perdida en la jungla.
Tintín ve la posibilidad de encontrar un médico para el profesor. Se dirige al dueño del lugar, un sargento del ejército inglés. Con este improbable encuentro, Hergé refleja el colonialismo imperialista británico. En 1934, fecha de la primera edición del álbum, la India constituía desde finales del siglo XVIII una parte importante de aquel imperio. En el porche de la casa del sargento, Tintín conoce al doctor Finney, que le sugiere que lleve a Filemón Ciclón a un manicomio. Esa misma noche, el sargento invita a Tintín a una pequeña recepción. Le presenta a sus invitados, el célebre escritor Slotsky y el señor y la señora Snowball. Pero un nuevo acontecimiento arruina la fiesta. El profesor Ciclón ha vuelto a desaparecer. A la mañana siguiente, Tintín parte en busca del profesor. Pero contra todo pronóstico, Filemón Ciclón intenta apuñalarle. Tintín le desarma y se da cuenta de que el científico está hipnotizado, así que le da la orden de encontrar a quien le ha ordenado que le mate. Filemón obedece y Tintín le sigue. Pero esta vez es él quien cae bajo la influencia del fakir. En aquella época, la imagen del fakir era uno de los clichés más extraños y sorprendentes de la India. Hergé también se dejó hipnotizar por las facultades de aquellos hombres, capaces de adoptar una total inmovilidad. Los hindúes llaman a los fakires sadhu. Intentan alcanzar el samadhi, es decir, la unión perfecta con el dios Brahma. Cuando uno alcanza el estado de samadhi, está en otra dimensión. Su respiración y su alma se funden con Dios. Quien lo logra no siente nada. Se le puede pinchar con una aguja y no sentirá nada. Todas las ilusiones y los sortilegios de este mundo le son indiferentes. Nada le afecta. Es la quinta esencia del pranayama. Hacen penitencias por propia iniciativa, para honrar a la divinidad. Algunos hacen votos de silencio durante 12 años, se abstienen de hablar totalmente, solo se expresan por escrito. Algunos se quedan de pie durante los 12 años de penitencia. Son los llamados Kasri. Todo esto se hace por un voto, para encontrar a la divinidad. Un disparo accidental saca a Tintín del trance hipnótico. Se dirige a la casa del hombre que escribe, alias con que el fakir se ha referido al escritor Slotsky. Ha llegado la hora de las revelaciones para el joven reportero. Una banda internacional de traficantes de opio está decidida a acabar con él. Pero en el momento en que va a delatar al jefe de la banda, Slotsky es atacado con un dardo envenenado.
El veneno le vuelve loco. Ahora el profesor Ciclón no es el único loco. Tintín lleva a ambos al manicomio con una carta en la que el Dr. Finney indica que hay que ingresarlos. Al igual que las aventuras precedentes, Tintín en el país de los soviets, Tintín en el Congo y Tintín en América, Los cigarros del faraón se caracteriza por un encadenamiento de peripecias a menudo grotescas. Hergé juega con su héroe y a la vez con el lector. El riesgo de perderse en la historia es grande. Esto es debido a que en 1932 el joven creador tenía que imaginar su historia semana tras semana en la publicación Le Petit Vingtième. Llegó a crear tantos enigmas que pensó que nunca podría resolverlos todos. El relato habría sido caótico si Hergé no hubiera aportado un hilo conductor, el signo de Kiosque, que asegura la coherencia narrativa a lo largo de toda la historia. Fue una idea magnífica que permitió que las aventuras de Tintín ganaran en madurez. Este signo fue creado como un logotipo, como una gran fuerza simbólica. Y ello no es casualidad. Hergé también tuvo vocación de publicista y creó carteles, signos, tipografías. Sabía ir directo al grano y darle fuerza a un símbolo muy simple. Al mismo tiempo, podemos ver en él la influencia de los signos de este tipo que ya existían. Como por ejemplo en China, el del yin y el yang, un signo de equilibrio, en el que todo es perfectamente armonioso. Es un signo estable, mientras que el signo que inventa Hergé para el faraón encierra en sí mismo un cierto desorden, porque uno de sus dos puntos está en el exterior del círculo, mientras que el otro está dentro. Representa un poco el episodio en sí que sigue su curso. Hergé sabe a dónde va, pero da toda una serie de rodeos que hacen que el episodio tenga una parte de desorden y de locura. Ya en el manicomio, una gran sorpresa espera a Tintín. Le internan a él en lugar de al escritor y al profesor. El fakir ha sustituido las indicaciones dadas por el Dr. Finney. Nunca falto de recursos, Tintín consigue una vez más escapar de sus captores. No muy lejos de allí distingue las vías del tren. No tiene elección, o sube en marcha o volverán a atraparle. Con las prisas, Tintín no puede agarrar a Milú. En el tren, Tintín se encuentra con unos viejos amigos. Los detectives le habían perdido completamente el rastro, pero el azar ha jugado a su favor y por fin han conseguido atrapar a nuestro intrépido reportero. Aquí tenemos un buen servicio ferroviario. El 80% de la gente viaja en tren. A todos nos gusta ir en tren. Tiene bastantes ventajas. Hay más espacio que en el autobús. Además, se hacen muchos amigos. Cuando viajamos, nos encontramos con mucha gente. Así podemos viajar todos juntos. De repente, la señal de alarma se dispara y el tren se detiene. Tintín vuelve a dar esquinazo a Hernández y Fernández gracias al arte del disfraz. Por su parte, Milú se encuentra con una vaca sagrada, que no soporta que un perro le pregunte el horario de los trenes. Aunque Milú consigue escapar de la vaca, no puede vencer a la cólera de los hombres. Si un perro ataca a una vaca sagrada, está cometiendo un sacrilegio. Será inmolado sobre el altar de Shiva.
En el tren, los viajeros apenas se fijan en el joven europeo que cruza el vagón. Tintín, deseoso de encontrar a Milú cuanto antes, decide bajar en la siguiente parada. Cuando el tren llega a su destino, el peligro le ha perseguido. La milicia india está al acecho, porque el director del manicomio ha dado su descripción, un joven europeo de corpulencia media con un rasgo distintivo, el flequillo. Tintín intenta el truco de la piel de plátano, pero cae en su propia trampa. Y vuelta a empezar. El recalcitrante fugitivo es devuelto al manicomio, pero de repente... Por su parte, Milú también se encuentra en peligro. Los lugareños han dejado su destino en manos de Shiva. El brazo sacrificador va a caer sobre él. Pero en el último momento, Hernández y Fernández intervienen y liberan a Milú, por ser el medio más seguro de recuperar la pista de Tintín. Tintín ha salido despedido de la accidentada ambulancia. Ha huido a la selva y ha caído en una trampa para tigres. Cabeza abajo, el reportero conoce al Maharajá de Rawajpurtala, quien le invita a pasar la noche en su palacio. Esa misma noche, descubren que ambos tienen un objetivo: luchar contra los traficantes de opio. El Maharajá está preocupado porque su pueblo está obligado a cultivar la adormidera. En la época de las aventuras de Tintín en la India, un Maharajá, literalmente gran rey, tenía una influencia determinante sobre el estado del que era responsable. Hoy en día, aún hay quien sigue ostentando el título de Rajá. El trabajo del Rajá era el de prestar tierras a los industriales y a los hombres de negocios para que el pueblo y el sector prosperasen. Controlábamos los fondos y cuando algún lugareño tenía un problema, podía ir a hablar con el Rajá. Recibían audiencia a diario. Todos los súbditos que dependían de sus tierras podían ir a verle para presentarle sus quejas. Él se encargaba de resolver los problemas. Cuando la India se convirtió en una democracia, perdimos todos nuestros derechos. Nos embargaron todas nuestras tierras, porque según la ley estipulada por el gobierno, un hombre no puede poseer más tierras que las que ellos determinen. Como consecuencia, perdimos bastante patrimonio. A pesar de todo, yo aún poseo algunos fuertes antiguos, fortalezas y palacios. Un palacio envuelto en la noche y sus misterios. El sonido de una cerbatana anuncia un peligro inminente. Es el veneno que provoca la locura. Esta vez, el objetivo es el mismísimo Maharajá. Tintín sigue el rastro del agresor. Pero el fakir ha desaparecido misteriosamente tras un árbol. Tintín se acerca al árbol y descubre un mecanismo de apertura. Una luz le guía por las entrañas del palacio. Los muros resuenan de forma extraña. Tintín, en estado de alerta, avanza hacia la puerta. Pero debe llegar al final de ese pasillo si quiere averiguar algo más. Tintín se encuentra en la guarida principal de los traficantes de opio.
El hombre que preside la reunión cede la palabra al hermano del oeste. Hemos aniquilado definitivamente al Maharajá de Raghuaspur-Talá. Pero Tintín no se deja impresionar e idea rápidamente un plan de acción. Hace que uno a uno los conjurados caigan en una emboscada. La banda por fin ha sido desenmascarada. El fakir, un japonés, el señor y la señora Snowball, el coronel que le condenó a muerte y el consejero del Maharajá. Siguiendo a Milú, Hernández y Fernández encuentran a Tintín, ahora ya convencidos de su inocencia. Pero hay una pega. El jefe de la organización secreta ha escapado sin revelar su identidad. Ese pequeño reportero no conseguirá atraparme. Hergé construye toda la intriga basándose en un juego original de máscaras y disfraces. Por supuesto, hay personajes que se disfrazan porque el exotismo o la acción así lo requieren, como cuando Tintín se disfraza de anciana para escapar de Hernández y Fernández. Pero también hay un mensaje moral en ese detalle. Todos estos personajes enmascarados, cuyo papel real descubrimos al final, tenían una apariencia de respetabilidad. Llevaban una máscara de buenos, aunque en realidad eran malos. El Maharajá ha escapado del veneno que provoca la locura. ¿Con qué artimaña lo ha logrado? Con un maniquí que Tintín colocó en su cama. Para agradecérselo, el soberano organiza un desfile en su honor. Los desfiles de elefantes de los años 30 marcaron a Hergé. Eran festivales de ruido y color, de los que fue capaz de captar el espíritu a partir de archivos que había recolectado minuciosamente. Desde sus inicios, Hergé fue un archivista nato y catalogó multitud de documentos susceptibles de ser utilizados algún día. Se dice que en la época de los rajás, 99 elefantes residían en palacio. En aquellos tiempos, cuando recibían a los invitados, se engalanaban los 99 elefantes. Y eso pasaba en tiempos de mis abuelos. Pero yo no he conocido la época de los rajás. Son los ancianos, mis abuelos y mi padre, los que vivieron aquello y me lo contaron.
Antes de acabar la última página de Los cigarros del faraón, Hergé decidió hacer un epílogo. Tintín se encuentra en el palacio junto al Maharajá. Coge uno de los cigarros con el símbolo de Kiosk. El opio estaba bien escondido, envuelto en simples hojas de tabaco. Tintín decide quedarse un tiempo en el palacio y tomarse un merecido descanso antes de continuar su periplo por Oriente, hacia las azules luces de China.